por estar de nuevo hoy acá. Veo un montón de compañeros y de compañeras, lo veo a Cristian Parodi también ahí, entre tantos otros compañeros, a la gente de los centros de acceso a la justicia, a los compañeros de los CABAJ, del CPB, así que bueno, nada, una volver a encontrarnos. Hoy vamos a estar trabajando la segunda jornada vinculada al módulo de asistencia a la víctima, con el honor de contar con la presencia de dos grandes compañeros que además tienen muchísima experiencia en la temática, dado que, bueno, Mati ya en este momento es parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, pero que durante muchísimos años también formó parte del ULLOA, así como Laura actualmente sigue estando en el Centro de Asistencia a las Víctimas Nacional, que se creó posteriormente que el CPB provincial, digamos, pero que se ha construido a través de muchísimas referencias mutuas, y justo ayer buscaba alguna información vinculada al ULLOA también para hablar ahora, para hacer la presentación, y en la nota, la persona que aparece es Mati Manuele, así que está desde el minuto cero, de la creación del ULLOA, incluso está en la portada de la nota de página 12. La verdad que para nosotros es un honor contar con la presencia de ustedes, con la posibilidad de que también las políticas públicas provinciales y nacionales vuelvan a dialogar, que podamos volver a trabajar juntos y juntas en el proceso de la construcción de una política pública tan fundamental como es la asistencia a las víctimas, con todas las implicancias que eso tiene y todas las dificultades que los últimos años en relación al ajuste en general en el Estado, pero particularmente a las políticas públicas de asistencia, así como las políticas públicas de acceso a la justicia, han sufrido. Y en ese lugar también el ULLOA, que ha sido un espacio que, como todo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y todos los espacios particularmente vinculados a las políticas públicas de asistencia y a los derechos humanos, ha sufrido un vaciamiento, y ha sufrido también las políticas de ajuste que implicaron la pérdida de un montón de profesionales, y también, bueno, la persecución, ¿por qué no?, de muchos de los espacios en los que nos tocó transitar. La verdad que es un honor y es un orgullo tenerlos hoy acá, a ambos. Yo a Laura la conozco menos, Matías fue mi profesor en la escuela incluso, así que lo conozco hace muchos, muchos años, y siento que mucha de la perspectiva que en derechos humanos, que yo, al menos yo, que traigo, tiene mucho que ver con esa formación que desde chicos empezamos a recibir en la escuela, y en ese lugar estaba Matías, así que es un orgullo contar con su presencia. Me gustaría también que los compañeros bueno, del CPB y de lo que hasta ahora son CABAJ, pero que serán CPB centralizados, puedan aprovechar esta instancia también para poder construir una articulación en lo que tiene que ver con el recurso, lo que significa la tarea que tienen los compañeros y las compañeras del ULLOA y toda la experiencia que tienen estos dos profesionales en las áreas vinculadas a víctimas. Y por supuesto decirles que de esta dirección queremos seguir trabajando en profundizar nuestras articulaciones. Con Mati nos vemos casi todos los días, ahora por ahí menos en el marco de la pandemia, pero estamos en el mismo espacio. Pero decirte, Laura, también que nuestra idea es seguir trabajando en ese sentido, en poder profundizar nuestra tarea conjunta, en poder empezar a pensar al Estado nacional, provincial y municipal como una unidad en el sentido de lo que tiene que ver con las políticas públicas de asistencia, y que nada, que vamos a seguir trabajando en esa línea, y que esperemos que estas capacitaciones sirvan no solamente para acercar el conocimiento, para acercar las articulaciones, sino también para acercarnos a nosotros mismos, para acercarnos entre todos aquellos que participamos de estas políticas públicas y que tenemos una misma perspectiva vinculada a los derechos humanos, al género y a la necesidad de asistir a aquellos y aquellas que más nos necesitan en los momentos difíciles. Así que te dejo, Eli, si querés, que vas a presentar a los expositores, y agradecerles a los dos de todo corazón que estén acá. Nos seguiremos viendo y encontrando en todo momento, cruzando, como digo yo, nos encontramos, si no nos encontramos, nos cruzamos, y si no nos chocamos, porque acá estamos todos juntos hacia la misma línea. Así que muchas gracias por estar a ambos. A vos, Lucía. Cierro el audio. Gracias, Lu.
Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidas, bienvenidos a este segundo encuentro del marco de esta capacitación. Lo mío va a ser muy cortito, en principio, por supuesto, agradecer la generosa participación de estos dos compañeros que, como decía Lucía, tienen una trayectoria muy importante y creo que van a brindarnos un montón de elementos para seguir pensando en la dirección de lo que conversábamos en el primer encuentro. Eh, Creo que es fundamental que profundicemos estos espacios y sobre todo que esto nos permita por ahí fortalecer un poco cuál es la idea respecto de los dispositivos de asistencia, en qué consisten, cuáles son sus responsabilidades, pero sobre todo que nos aporte a repensar y a jerarquizar el trabajo cotidiano o las intervenciones cotidianas de todos los trabajadores y trabajadoras que somos parte del espacio. En principio le vamos a dar la bienvenida a Matías Manuele, él es sociólogo, es director provincial de Planificación, Proyectos Legislativos y Estadística de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Y a Laura Sobredo, acá vamos a hacer una salvedad, ella es doctora especialista en psiquiatría, aclaro esto porque creo que el programa la mencionaba como licenciada. Laura tiene una profunda trayectoria en relación a los dispositivos estatales de la asistencia a víctimas y en la actualidad es la directora del Centro Fernando Ulloa, que trabaja en la asistencia a víctimas de violaciones de derechos humanos, perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Para nosotras es un honor contar con la presencia de ustedes dos. Seguramente nos van a dejar pensando y vamos a aprender un montón de cuestiones que nos sirvan para repensar nuestras intervenciones. Y si les parece, le doy la palabra a Mati. ¿Arrancás vos? Bienvenido. Hola Eli, ¿qué tal? Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, gracias. Hay tantas cosas que dijeron, qué difícil. Bueno, en principio, alguna, alguna mención al espacio, ¿no? Yo agradezco muchísimo y eh, me parece esencial, no valioso, me parece esencial, me parece un punto de partida de de cualquier trabajo, de cualquier gestión pública. Primero, el generar espacios de encuentro entre los trabajadores. Me parece, y que en este contexto es sumamente importante, ¿no? Entre trabajadores, pero también atravesando los espacios institucionales, como decía Lucía, acá uno encuentra compañeros y compañeras de los CABACs, de los viejos CPBs, allá por los 2000, 2004, 2005, compañeros de los CAJ, compañeros de Verdad y Justicia, compañeros y compañeras del Centro Ulloa también, y imagino un montón de otros trabajadores de otras áreas del Estado, y imagino también nada, personas que no están vinculadas necesariamente a lo público en el sentido de lo público estatal, y estamos acá compartiendo algunas reflexiones. Eso me parece que es el punto de partida esencial, y que ese punto de partida sea a partir del reconocimiento de que no estamos empezando de cero, ¿no? De que sin duda nos inscribimos, ¿no? En una trayectoria, nos inscribimos en un relato institucional que nos atraviesa, que sin duda queremos transformar, que sin duda para cualquier trabajador del Estado una nueva gestión siempre es un aire nuevo, es una ansiedad, es un nerviosismo, es una preocupación, pero también es una esperanza, es una expectativa, ¿no? Es ese momento de potenciarse nuevamente, ¿no? Con todos los reclamos, con lo que sabemos que implica trabajar en el Estado, pero bueno, también este, con todas esas satisfacciones que nos produce trabajar en el Estado. Este, entonces, bueno, estos reconocimientos que hicieron Lucía, Elina, a los distintos espacios y a las trayectorias, un poco mía, un poco de Laura, los quiero poner en ese lugar y compartirlos con todos. No habla de uno, sino que me parece que habla desde el lugar en el cual todos nos estamos poniendo hoy para empezar una gestión, bueno, para empezarla en el contexto en el que estamos, ¿no? Ya hace unos meses que hemos empezado, pero
bueno, conocemos las dificultades en las que estamos. Yo voy a tratar de ser escueto, voy a mirar la hora, no extenderme mucho. Yo quiero compartir tres cosas que estuve pensando esta semana a partir de la invitación a hablar del papel del Estado en la asistencia a las víctimas del delito, ¿no? El papel del Estado en la asistencia a las víctimas del delito. Entonces, tres cositas quería yo conversar. Primero, pensar un poquito este concepto de víctima, que es el concepto que nos convoca y que entiendo y creo que es un concepto sumamente problemático, que nos encuentra con todo lo oscuro de este momento también, con cierta pasión, le puse este título, ¿no? La pasión victimológica. Después pensar algo respecto del Estado, porque el título es el papel del Estado, ¿no? Entonces poder introducir el papel del Estado y algunas cuestiones vinculadas al concepto de derechos humanos. Y por último, ser muy breve, pero quiero decir algo acerca de la asistencia, o de la perspectiva de la asistencia. Sé que después Laura va a profundizar un poquito más en eso. Yo soy sociólogo además, así que me parece que también lo interesante de todo esto es el atravesamiento y las traducciones y los malos entendidos que las traducciones generan, y que nos permiten inventar cosas nuevas. Así que, bueno, primero quería referirme al concepto de víctima, porque el concepto de víctima es un concepto, hoy es un concepto imperante, ¿no? Hay una pasión por la víctima, todos queremos nuestra víctima. Me parece que todas las esferas reclaman por su víctima. Los medios de comunicación son apasionados de las víctimas, necesitan de las víctimas, necesitan, como dice un compañero de acá de la ciudad de La Plata, dice, los medios necesitan ponerle un micrófono a la víctima para que la víctima diga eso que todos queremos escuchar, ¿no? El Estado necesita a las víctimas, la justicia necesita una víctima, nosotros necesitamos víctimas, ¿no? Hay como una necesidad victimológica. Pero me parece que no todas las víctimas son las mismas víctimas, y por eso quería un poco conversar sobre el concepto de víctima y pensar si es posible una dialéctica de la invención de la víctima, ¿no? Pensar la construcción o la invención de la víctima como cierto proceso dialéctico en su construcción. Se corta mucho la conexión, me decís, Elira, me avisan cualquier cosa, ¿sí? No tengo muy buena señal acá en mi hogar. Yo escucho bien, quizás. ¿Sí? Sí, se escucha bien. Va bien, Mati. A veces hace como reverberaciones, ¿no? Bueno, la víctima condensa entonces, decía, como muchos presupuestos jurídicos, subjetivos, políticos, pero en general podríamos como acordar como una especie de mínimo común denominador, ¿no? Que un poco es el que define la ley, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una ley de víctimas, yo la tengo por acá, así que disculpen leer la pantalla. Se considera víctima a la persona ofendida directamente por el delito, y luego a sus familiares más directos, ¿no? Como víctimas directas y víctimas indirectas. Pero hay como este primer momento de definición de la víctima, que es una definición jurídica de la víctima, donde la víctima es aquel que sufre el daño de un delito. Entonces, esta primera versión de la víctima es una versión cosificante, ¿no? La víctima no hace nada, no es nada. Es simplemente objeto pasivo de un daño, ¿no? Así la define un poco el código, ¿no? Y el rol del Estado no es tanto atender a esa víctima, sino reparar ese daño, el daño que ese objeto sufrió en términos de un interés general y de la sociedad, ¿no? Ese es el concepto que históricamente manejamos de víctima. Alguien que está ahí, y
que ha sido construido como víctima en tanto objeto de una práctica judicial, que podríamos ampliarlo, objeto de una práctica mediática, objeto de una práctica estatal, objeto de una práctica política, porque también las organizaciones, voy a hacer un poquito, pero también las organizaciones de derechos humanos construimos nuestras víctimas, necesitamos nuestras víctimas, pero la víctima, hasta ese lugar, hasta ese momento, es un puro objeto, entonces. Este concepto de víctima ha venido cambiando en los últimos años. En principio, en lo jurídico, el concepto de víctima ha venido cambiando por un proceso de transformación del modelo jurídico argentino, que tiende cada vez más a un modelo menos inquisitorial y más acusatorio, ¿no? Pero sobre todo, y me parece que desde nuestro lugar es más importante, el concepto de víctima ha ido cambiando y ha ido modificándose por la introducción de la perspectiva de los derechos humanos transversalmente a las políticas públicas, ¿no? Y en Argentina, la perspectiva de los derechos humanos es inescindible de los procesos históricos de memoria, verdad y justicia. Entonces, no podemos pensar la construcción para Argentina de la perspectiva de los derechos humanos sin recuperar esa trayectoria que de los 70, ¿no?, hasta el 2004 constituye la introducción de la perspectiva de los derechos humanos en las políticas públicas. Y en un nuevo rol, por lo tanto, del Estado, y por lo tanto en un nuevo rol desde el cual el Estado mira a las víctimas. Lo que la perspectiva de los derechos humanos trajo al Estado fue un venir a decirle, ojo, no todas las víctimas son iguales, ¿no? Ese es el primer quiebre que produce la perspectiva de los derechos humanos. La víctima no es un mero objeto pasivo de un delito, porque no todo delito es el mismo delito. No podemos poner a todos los delitos o medir todos los delitos con la misma vara. Hay un conjunto de delitos, esto es lo que los procesos de memoria, verdad y justicia nos vinieron a decir, hay un conjunto de delitos que son distintos porque el daño que generan es distinto. Porque ese daño que generan, como decía Polo Schifrin, un jurista y juez de la Cámara Federal de La Plata, alguien que desde los 90 promovió los juicios por la verdad y luego los juicios a los responsables del genocidio de Estado. Schifrin decía, el daño del terrorismo de Estado no es solo un daño jurídico, un daño político, un daño social, sino es también un daño filosófico. Entonces, pensar que el delito es cometido por el Estado implica pensar que hay algo de la trama social que se transforma radicalmente, ¿no? Fernando Ulloa, porque de ahí venimos, del Centro de Asistencia a Víctimas del Terrorismo de Estado, doctor Fernando Ulloa, ¿no?, conceptualizó este daño, que para muchos de ustedes tiene nombre, ¿no? El daño es la palabra jurídica con la que muchos de ustedes están pensando el trauma. Fernando Ulloa llamó a ese daño, a ese trauma, la encerrona trágica, ¿no? Cuando el Estado se retira, ¿sí? Cuando el Estado se retira de lo social, o más bien cuando el Estado es el victimario, lo que genera es lo que Ulloa llamaba una situación de dos, ¿no?, que es la situación de la tortura. Víctima y victimario en una encerrona sin salida, donde la víctima no tiene o carece de ese tercero de apelación, carece de ese otro, ¿sí?, ese otro que desestructure la situación de dos, que lo copta en su subjetividad, ¿no? Foucault veía ahí los momentos de dominación total, o Primo Levi
también, ¿no? Decía, bueno, ahí se constituye el momento del Primo Levi y Agamben, ¿no? En realidad quería citar a Agamben, no a Primo Levi. Agamben va a constituir ahí la esencia del campo de concentración, ¿no? La esencia del campo es ese lugar donde lo que prima es el estado de excepción. El estado de excepción porque el Estado es el otro, y no hay un Estado como tercero al cual recurrir. Esa encerrona trágica, esa ausencia de un tercero de apelación por un retiro del Estado, constituye la esencia, entonces, decía, de los delitos que vino a promover o que vino a identificar la perspectiva de derechos humanos. Y que vienen entonces a transformar y a hacernos pensar en lugar de la víctima desde otro lugar. Porque lo que nosotros estamos ahora atravesando, o el desafío que nosotros tenemos que atravesar como trabajadores de ese Estado, es intentar pensar estas condiciones para otros sujetos sociales y políticos que no son necesariamente la víctima del terrorismo de Estado, ¿sí? Y sobre eso voy a hacer un poquito de mención ahora. Pero quería hacer como una pequeña pausa y señalar algo, porque Lucía hizo un comentario en la introducción, que yo no que la quiero corregir, pero la quiero chicanear y también quiero usarla para pensar. Lucía habló del vaciamiento de la política de derechos humanos en los últimos 4 años, ¿no? Y bueno, esto es algo que es una frase que he militado en lo propio, y me parece que grafica esta idea que yo quiero señalar, ¿no? Ustedes saben que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no se llamó así durante los últimos 4 años, sino que se llamó la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, ¿no? Y esta idea de pluralismo cultural me parece que es fundante para poder pensar que no es que hubo una ausencia de política de derechos humanos, sino que lo que hubo fue otra perspectiva de derechos humanos, ¿no? Una perspectiva donde el Estado se corrió del centro de la escena, ¿no? Con esa idea de pluralismo cultural, el centro Fernando Ulloa dependía de una dirección que se llamaba de atención a grupos en situación de vulnerabilidad, y que durante 4 años se llamó, o durante un tiempo se llamó, de atención a grupos en situación de vulnerabilidad y resolución de conflictos. Entonces, estoy como sumando anécdotas, ¿no? Pero esta idea de pluralismo cultural, de resolución de conflictos, en realidad lo que expresan es el corrimiento del Estado del problema. El problema no es el Estado en esta perspectiva. El problema es un problema de particulares que se discriminan, que son malos, que se hacen bullying, y entonces el Estado es el que viene ahí desde un lugar neutral a reparar, ¿no? Es una concepción bien jurídica, bien liberal obviamente, ¿no? Porque los sujetos, víctimas y victimarios, se encuentran justamente por fuera del Estado, ¿no? Y el Estado es ese que viene como a resolver los conflictos. Hubo una anécdota, me encantan las anécdotas, me fui del discurso, pero que se hizo muy pública y que grafica también esto. Fue una campaña una campaña de la Dirección de Género, que decía la heterosexualidad, ¿no? La heterosexualidad también es diversidad, ¿no? O algo así, creo. Ahora me la estoy confundiendo la campaña, ¿no? Pero claro, diciendo, desde la mirada del pluralismo, todos somos diferentes, ¿sí? Y la heterosexualidad es también una diferencia más, ¿sí? Si yo pienso desde la diversidad pura y lisa, ¿sí? ¿Por qué el heterosexual va a ser diferente? Es uno más, ¿no? Bueno, claro, ¿qué está faltando? Insisto, en todas estas miradas de resolución de conflicto, de pluralismo, lo que está faltando es el poder. Lo que falta es el poder. La heterosexualidad no es una diversidad más, porque es la diversidad hegemónica en todo caso, ¿no? Es la diversidad, pero que se puede plantar distinto y enunciar a los otros como distintos. Entonces, me parece que esto es fundamental para entender que esta perspectiva de derechos humanos que prevaleció los 4 años, ¿sí?
en parte reprodujo esta idea de un Estado que se retira, ¿no? O un Estado que se retira en todo caso de lo social, porque piensa lo social y piensa la sociedad civil como ese lugar de las relaciones naturales, y en todo caso el Estado es un árbitro en ese campo, ¿no? La perspectiva de derechos humanos en la cual nos queremos inscribir nosotros, ¿no? No es que tenemos una perspectiva, porque ahí también había una perspectiva, pero la perspectiva que nosotros queremos discutir es una perspectiva donde no hay una fuera del Estado, ¿no? Ahora, esto es un problema, pero no importa, vamos a empezar por ahí. Voy 13 minutos, ¿sí? Esto es un problema, quiero decir, pero me parece que es importante. En esta perspectiva, el sujeto, ¿sí? es sujeto en tanto es parte de esa comunidad de derechos, ¿sí? Esta es una frase muy, muy linda de Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt dice, al hombre se le pueden conculcar se le podrán negar al hombre todos sus derechos, ¿sí? Y seguirá siendo hombre. El único derecho, ¿sí?, que le quita esa entidad, esa entidad humana, es el derecho a pertenecer a una comunidad, ¿no? El derecho de estar con otros, ¿no? El derecho de participación, ¿no? La posibilidad de integrar y de ser parte de una comunidad política es el derecho esencial de los derechos humanos. ¿Mm? Bueno, para cerrar. No es que quiero contradecir todo, ¿sí? Lo que quiero recuperar es poder esta es la cancha, ¿sí? Esta es la cancha. No negamos posiciones, ¿sí? Pero tenemos que tener en claro que estas son las posiciones, ¿sí? Que hay construcciones conceptuales y que no alcanza con decir víctima, porque detrás de esa idea de víctima, detrás de esa idea de derechos humanos, detrás de esas ideas se pueden ocultar, entre comillas, digo ocultar, ¿no? Provienen de trayectorias muy diferentes, y eso es lo importante. Cuando yo pienso desde la perspectiva de los derechos humanos, importa. Pero me gusta el diálogo, Martina, sepan disculpar, estoy dialogando con los que chatean, pero bueno, como uno es profesor, Lucía, vos lo sabés, no es charlista, necesita el diálogo. Quería decir, desde esta perspectiva de los derechos humanos, en tanto derecho de pertenencia a una comunidad, el concepto de víctima se nos transforma, ¿no? Creo que ahí es donde vamos a empezar a cerrar el movimiento dialéctico, ¿no? La primera versión de víctima, ¿sí?, jurídica, es transformada por esta perspectiva de los derechos humanos, y lo que recuperamos es un concepto de víctima más complejo. ¿Cómo es este concepto de víctima? Bueno, yo voy nuevamente a la ley, ¿sí? Y la ley de víctimas, la ley nacional de víctimas, porque no tenemos ley en la provincia de víctimas, esta ley de víctimas me habla de un enfoque diferencial. O sea, por un lado me dice, víctima es el que sufre un daño, pero atenti, ¿sí?, que no todas las víctimas son iguales, ¿no? Y que el accionar del Estado, el accionar de las políticas públicas y la capacidad de escucha de los trabajadores del Estado que gestionamos políticas públicas, tiene que guiarse por un enfoque diferencial. ¿Qué es el enfoque diferencial? Bueno, es que víctima, ¿sí?, la víctima es aquella a la que el daño la coloca como víctima, pero también ese daño profundiza una condición de base, que es una condición de vulnerabilidad previa, ¿sí? Entonces lo que nos dice la ley es, bueno, ojo, ¿sí?, porque no es lo mismo esta víctima, ¿sí?, hombre blanco, que le roban el celular en el centro de la ciudad, que esta víctima, mujer de barrio periférico, que no tiene acceso a una salita de salud, que no tiene acceso a un transporte público. No podemos pensar las víctimas de la misma manera, ¿no? Porque ¿cuál es la diferencia?
¿sí? La diferencia no es si uno es más pobre que el otro, ¿no? La diferencia es que sobre esta víctima el Estado se ha retirado, ¿no? No es que el daño es el mismo, el delito es el mismo, pero esta víctima se encuentra, si se quiere, esto es una hipótesis que tiro, ¿no? Se encuentra en parte en una situación de encerrona, ¿sí? Porque el Estado se ha retirado de sí, ¿sí? Y entonces carece de un tercero sobre el cual apelar. Si a mí me roban, yo fácilmente le voy a ir a golpear la puerta al policía, al gobernador, al ministro, ¿no? Pero esa capacidad de accionar en lo público, esa capacidad de poder participar, de exigir, ¿sí? En este otro sujeto, ¿sí? Está negada por una cuestión de base, ¿no? Que es que el Estado que debía garantizar ese derecho, ¿sí? Al retirarse promovió una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Donde el daño se transforma entonces en una encerrona trágica, ¿sí? Que lo que hace es poner en evidencia no el daño que generó el delito, sino la situación de silenciamiento y de ausencia de tercero de apelación en la que ese sujeto se encuentra. Para cerrar entonces, ¿cuál es el lugar nuestro como trabajadores de un Estado que no debe retirarse, que entendemos que se guía por un principio de protección y de garantía de ese lugar? Bueno, ahí es donde se introduce este dispositivo, ¿no? Que nosotros denominamos el dispositivo de acompañamiento a víctimas, que no es la mera idea de asistencia, ¿no? Porque no es ni el lugar ese neutral, ¿no? Con el cual se piensa la asistencia, ni es ese lugar paternal, ¿no? Que también la pasión victimaria nos pone muchas veces, que es, ¿no? Querer hacerlo todo por esa víctima, darle todo, ¿sí? Seguir objetivándola, ¿no? Seguir, como dice Ulloa, cooptando, ¿no? Apropiándose de esa víctima y de ese lugar de víctima. No, nosotros nos queremos correr de ese lugar, ¿sí? Queremos negar o un poco negarnos esa apropiación de la víctima y ese es un dispositivo que hemos llamado acompañamiento. Yo no voy a entrar en ese dispositivo porque me parece que Laura lo va a poder desarrollar mucho mejor, porque bueno, es parte del Centro Ulloa, que quienes vienen trabajando desde este lugar, ¿sí? Sí me parece como cierre, ¿no? Sí me parece como cierre importante pensar que este lugar que necesitamos recuperar, este lugar de asistencia, que es un lugar entonces de acompañamiento, ¿no? Este lugar que se tiene que constituir desde un lugar de escucha de ese otro, que se tiene que constituir desde un lugar de reconstrucción del tercero de apelación, ¿no? O poder investirnos nosotros, en tanto trabajadores, de ese lugar tercero, para poder no dar nada, sino escuchar algo. Me parece que en estos momentos es fundamental, además. Me parece que el lugar, esto lo charlábamos un poco con Laura ayer, ¿no? Me parece que el lugar que ocupamos los trabajadores del Estado, en las condiciones que sabemos que los trabajadores del Estado muchas veces tenemos que desarrollar nuestros trabajos, ¿no? No estoy diciendo que nada de eso tenga que no ser atendido, pero hoy el lugar que me parece que la sociedad necesita de nosotros es un lugar fundamental, porque estamos viviendo en una sociedad donde justamente todos estos vínculos, ¿no? La red, el tejido social, las redes comunitarias concretas de revinculación social fueron arrasadas, ¿no? Entonces, se necesita un Estado presente, pero no solo un Estado presente
aportando los recursos que esta sociedad está necesitando, ¿no? Sino que además la sociedad necesita un Estado personalmente presente, necesita un Estado donde los trabajadores puedan estar reconstruyendo estos vínculos, recuperando esta capacidad de escucha del Estado, ¿no? Retejiendo, si se quiere, la vinculación entre el Estado y los organismos, las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias, las organizaciones de base. Me parece que ese tejido hoy es fundamental, ¿no? Para poder salir de esta situación de encerrona trágica que a mí me parece que un poco se ha ido reconstruyendo. Bueno, nada, simplemente eso. Laura, ¿por dónde anda? Acá. Laura, te dejo entonces, o Elina, ¿querés vos decir algo? Gracias, Mati. No, nada, le damos la palabra a Laura y en todo caso después vamos viendo si hay alguna pregunta que vayamos o que vayan pudiendo responder. Pero le damos la palabra a Laura. Bienvenida. Bueno, gracias, muchas gracias, Elina. Bueno, gracias Lucía, gracias Elina y a los demás que hayan tenido que ver con la organización de esta actividad y de la que hubo más temprano y de las que vienen después. Me parece que estamos todos en un momento muy particular. Ayer hablábamos también con Matías y yo le decía, bueno, no vale no mencionar el contexto de pandemia y de aislamiento social en el que estamos, que nos permite acercarnos más fácil a este tipo de intercambios, que en otro momento no los pensábamos como posibles, y nos dificulta todo lo demás, y nos desafía en todo lo demás, y la posibilidad de encontrarse, de intercambiar experiencias, de que las gestiones estén cerca y puedan estar sumando esfuerzos, me parece una situación que celebro aún en este contexto. También me puse el reloj, así tenemos un tiempo que sea posible de ser escuchado. Las nombré a las organizadoras y no la nombré a Matías, que es el que llama y pone en lazo esta situación institucional, así que gracias por eso también. Yo tampoco soy charladora, soy docente en la Facultad de Medicina de la UBA hace muchos años. Voy a tratar de no leer el chat, pero no creo que lo pueda evitar, y tampoco quiero una exposición larguísima donde todos nos distraigamos, y yo también, y en todo caso que después podamos intercambiar o que ustedes me digan si hay algo que quedó suelto y quieren que podamos abrir. El título y el papel del Estado en la asistencia a las víctimas y la particularidad, lo primero que quiero nombrar es la particularidad de la existencia misma y de la tradición del Centro Ulloa, además de los difíciles últimos 4 años. Es una dirección de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación que se crea en el año 2011 para particularmente trabajar con víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Unos años después, en el 2014, se amplían las competencias de ese lugar para trabajar en el momento originario con víctimas de hechos cometidos durante el terrorismo de Estado y luego con víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en democracia. Yo creo que ahí hay una tradición del Estado argentino y fundamentalmente una tradición de los activismos y del movimiento de derechos humanos en la Argentina que le puede imprimir a estas novedades, tampoco son tan nuevas, ¿no? Pero bueno, a estas novedades de este momento del estrellato victimológico, para llamarlo de alguna manera. Digo estrellato pensando en las cuestiones que Matías nombraba, de los medios de comunicación, y también de los estados liberales, dando lugar a los reclamos individuales de las víctimas, ¿no? Para ser escuchadas por el Estado. Yo creo que la tradición del movimiento de derechos humanos en la Argentina le puede poner una cualidad particular al trabajo que nosotros hacemos. Me parece que en ese sentido el Centro Ulloa es un lugar que cuenta de eso, ¿no? Que cuenta cómo, cómo el impulso de la sociedad civil impactando en el Estado desde la vuelta de la democracia y después de la dictadura genera cambios que son bastante originales, que permiten esta cuestión de la invención sobre algunas letras que a veces vienen de otras tradiciones, como la cuestión victimológica. Yo soy médica, psiquiatra, soy psicoanalista.
También me interesa en este trabajo que hace cabo hace mucho tiempo la traducción de las cuestiones que acerca el derecho para dotarlas de otras cualidades. Hay un dicho italiano que dice traduttore traditore, digamos, ¿no? El que traduce traiciona un poco la letra, y en ese lugar de la traición a la letra dura del derecho y fundamentalmente del sistema de administración de justicia, me parece que es donde podemos hacer un aporte distinto desde estos otros espacios en los que todos nosotros trabajamos. Hay Ley Nacional de Víctimas, que se nombra como destinada a las víctimas del delito y a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y que tiene algunas cosas interesantes. Yo pensé en hablar de eso, no por hablar de la ley, sino por esas perspectivas que me parece que pueden aportar a nuestro trabajo. Es una ley que tiene un articulado, como todas las leyes, y tiene algo que quizás pasa en muchas otras y yo no lo conozco, pero me llamó la atención y me parece un instrumento interesante, que es que en el inicio de su articulado señala unos principios en los que se basa, ¿no? Dice, hay unos principios desde los que se enuncia esta ley, que son la celeridad, es decir, el rápido acceso de las víctimas a la justicia, el enfoque diferencial y la no revictimización. Con esas palabras está dicho allí, me parece que de ahí se pueden abrir campos interesantes para el trabajo. ¿Quiénes hacemos este trabajo? El encuentro de hoy se llama el rol del Estado, ¿no? En la asistencia a las víctimas. Esto es lo que hacen los trabajadores del Estado todos los días, ¿sí? El rol del Estado no es una enunciación, no es una entelequia, no es la letra muerta de una ley, sino es lo que hacen las personas que van a hacer estas tareas, que vamos a hacer estas tareas todos los días mientras trabajamos. Y en particular, en las oficinas de víctimas, en las direcciones de víctimas, en los centros de asistencia a la víctima, trabajamos en equipos interdisciplinarios. Y si aparece la cuestión del delito y la cuestión de la víctima, claramente trabajamos cerca del sistema de administración de justicia, pero habemos personas que venimos de otras formaciones, ¿sí? De otras tradiciones de pensamiento y de otros lenguajes también. ¿Y dónde hacemos estas tareas? ¿Dónde pasa esto? ¿Dónde sucede el rol del Estado? Esto sucede cerca, esta es una perspectiva, este trabajo se podría hacer de otras maneras, Matías ya contó cómo se hizo en años recientes, ¿no? Esta es una manera de comprender esta tarea. El trabajo de asistencia a las víctimas se hace cerca de las víctimas, es un trabajo situado. No hay posibilidad de celeridad en que las víctimas accedan a los derechos que las asisten, en su condición de ciudadanos y luego en su condición de víctimas de delitos, si el trabajo no es un trabajo situado en el lugar donde suceden las cosas. Los ámbitos de asistencia a víctimas de delito contradicen su esencia de asistir a estas personas si no son accesibles, si no se encuentran cerca de los lugares donde los hechos suceden y los lugares donde transcurren las vidas de las personas. La intervención de asistencia a las víctimas es una intervención fuertemente en contexto. Y, como anunciaba Matías antes también, después de hablar un poco del dispositivo del acompañamiento, ahí me extiendo un poquito, pero dejo dicho ahora con esto de dónde sucede esta tarea, que esta tarea situada en el lugar donde estas personas, que son las destinatarias de nuestro trabajo, transcurren sus vidas, y esta tarea cercana al acaecer, a lo que sucede, a lo que a estas personas les pasó, es parte del dispositivo de intervención. El ámbito donde sucede es parte del dispositivo, esto no lo digo yo, lo dijo gente que habló más de esto, vamos a hablar de dispositivo desde algunas definiciones básicas y desde las lecturas clásicas del dispositivo, o más o menos, no sé si clásicas, pero más conocidas, que son la lectura de Foucault y la lectura que Agamben hace de Foucault. Y ahí está señalado claramente, ¿sí? Que el ámbito donde las cosas suceden, y en el dispositivo de acompañamiento yo creo que esto es muy relevante, es parte del dispositivo. Lo hacemos los trabajadores del Estado, lo hacemos situados cerca de los lugares donde estas cuestiones suceden,
por la celeridad que menciona la ley, y después voy a nombrar algunas otras cosas, y ¿para qué necesita? ¿Por qué esta es una tarea indelegable del Estado? ¿Y por qué tiene que suceder situada? Porque la aparición de los agentes estatales asistiendo a las víctimas, en su misma presencia, reconoce una responsabilidad estatal. Si hay víctimas de ciertos delitos, después me tomo los últimos minutos para hablar de un recorte que hice yo, que era el que me interesaba transmitir hoy. Y hay presencia de trabajadores del Estado en equipos interdisciplinarios que los van a asistir en la posibilidad de restituir sus derechos y de acceder a la justicia, eso señala una responsabilidad estatal. Esto no es delegado en intereses sectoriales, en la sociedad civil, en la fundación no sé cuál, sino que la aparición concreta del Estado señala que ahí hay una responsabilidad estatal. Entiendo que los que trabajamos en esta tarea tenemos que acercarnos materialmente a las personas que padecen estas situaciones. Más allá de que la organización requiera, la organización burocrática necesaria para el funcionamiento del Estado requiera lugares a los que las personas vengan. Pero sin una tarea de cercanía, ¿sí?, y de movimiento desde el Estado hacia la aparición de esas víctimas, va a ser muy difícil que la gente comprenda que hay una responsabilidad que tenemos y que estamos asumiendo. Esa cercanía tiene que apuntar a la posibilidad de dar valor a la palabra de las personas que han sido víctimas de un delito, de las personas que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos, que es en lo que en el Ulloa trabajamos, ¿no? Particularmente. ¿Qué quiere decir una escucha, dar la palabra? Algo que tenga que ver con la singularidad de esas experiencias, que se pierde, en general, en las tramas de las burocracias estatales, ¿no? Cómo hacer que lo que particularmente esa persona requiere o necesita o fue dañado para ella pueda ser escuchado y pueda tener un lugar, desde un lugar de protagonismo y de autonomía. Las leyes de víctimas vienen en relación con el proceso y con los órganos de administración de justicia a sacar a las víctimas de un lugar de pasividad y de un lugar de objeto de la prueba. Vamos a hablar un poco, es inevitable referirse a, si uno va a hablar de víctimas y de delitos, del proceso penal. Entonces, ¿cómo hacer que la palabra de las víctimas deje de ser objeto de la prueba? Hace un rato en el chat, que ahora ya dejé de mirar, alguien decía, en el proceso penal las víctimas molestan, ¿sí? Creo que sí hay una impronta que todavía está muy pendiente, pero yo confío en que va a poder dejar marcado el sistema de administración de justicia de los juicios que se llevaron adelante por los procesos, por los delitos cometidos en dictadura, es el protagonismo de las víctimas, digamos, ¿no? El protagonismo de las víctimas que con el activismo se han apropiado de esas escenas de maneras inéditas, nuevas, creativas, y que existen muy poco cuando el sistema de justicia se ocupa de otros delitos, ¿no? Entonces, ahí hay una conexión muy concreta. Cuando yo decía al principio la tradición del movimiento de derechos humanos en la Argentina, esas víctimas tomaron la palabra de maneras protagónicas y consiguieron modificaciones necesarias para poder brindar sus testimonios y para que sus testimonios fueran pruebas que no estaban previstas, ¿sí? Que no estaban previstas. Todos los que en distintas funciones o como ciudadanos sencillamente asistimos a esas audiencias públicas, lo sabemos. Entonces, la posibilidad de que una persona que ha padecido un delito, que ha padecido una grave violación a los derechos humanos, y ahora después señalo las diferencias porque yo creo que son dos mundos que pueden aprender unos del otro, pero que son dos mundos distintos, así me los pienso, puedan tener un lugar no pasivo, un lugar protagónico y un lugar no de objeto de prueba, sino de sujeto de derecho. Ese es el movimiento, ¿no?, copernicano. Que la palabra de alguien deje de ser algo que solo puede ser valioso si se ciñe a la lógica, que además es una lógica muy particular del proceso penal, para que su palabra pueda tener un valor. Y que el Estado tenga una responsabilidad en que esto suceda así. ¿Cómo se hace eso? A mí me parece que hay un instrumento
que es con el que funcionan, insisto, las direcciones de víctimas, los centros de asistencia a víctimas, que es valioso y que es irreemplazable, que es el dispositivo del acompañamiento. Para los que venimos de trabajar del campo de la salud mental, acompañamiento rápido se nos pega a terapéutico, ¿no? Como están los que dirigen los tratamientos y están los acompañantes terapéuticos. ¿Cómo llamarle a este acompañamiento? Que no es eso, que claramente no es eso, no es terapéutico. ¿Cómo llamarle a este acompañamiento? Hay una tradición interesante de escritura en relación con estos acompañamientos, que es la del trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que cuando todavía acá no sabíamos mucho cómo era esto del acompañamiento y lo hacíamos más intuitivamente, o otros lo hacían más intuitivamente, ya estaban conceptualizando lo que allá llamaban el acompañamiento psicosocial. Es un buen nombre, es un nombre interesante, y es acompañar a las personas víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, que son las únicas que se tratan, ahí no hablaríamos de delitos, en general, en el derecho internacional de los derechos humanos, y estos dispositivos. A mí me parece que ahora ya sería hora que le dejemos de llamar psicosocial, esto es una idea nada más, no está ni bien ni mal de una forma u otra, y podríamos pensar en el acompañamiento con perspectiva de derechos. El acompañamiento con perspectiva de derechos tendría en el proceso penal ese norte de que la palabra de las víctimas dejara de ser, y de los testigos víctimas o no, eso abre otro mundo, pero dejara de ser un objeto de prueba y pasara a ser un lugar de ejercicio de derechos, y el proceso penal en sí mismo un momento y una forma de la reparación. Esta también es una idea que sostiene hace mucho tiempo el sistema interamericano. Cuando el sistema interamericano dicta sentencias por graves violaciones a los derechos humanos y le indica a los estados reparaciones, la sentencia en sí misma se entiende como una reparación. Y el acceso al debido proceso también es un modo de reparación. Entonces, acompañamiento con perspectiva de derechos, en este sentido, de sujetos de las víctimas posicionadas en lugar de sujetos de derechos, y también en la posibilidad de que estos equipos interdisciplinarios que trabajan cerca, desde el ámbito del Ejecutivo en general, los ministerios públicos también, hay ministerios públicos que tienen oficinas de asistencia a la víctima, el Ministerio Público Fiscal de la Nación tiene, que permitan acercar a las personas que han sido vulneradas en sus derechos a las agencias estatales que puedan que les faciliten el acceso a esos derechos. Me salió enredado porque es un procedimiento enredado. Las agencias estatales existen, y las personas que necesitan de esas agencias estatales también existen, pero que se encuentren, sabemos que es una cosa muy complicada. Y sabemos también que para algunos ciudadanos es una cosa mucho más complicada todavía, ¿no? Que, acercarse a las fuerzas de seguridad o acercarse a las agencias estatales, para todos no es igual de difícil o de fácil, y el dispositivo del acompañamiento serviría para eso. Insisto en la palabra dispositivo por las dos, dije una cualidad antes, ¿no? Es parte del dispositivo el espacio donde sucede. Es parte del dispositivo los elementos que lo forman, y siempre pretende alguna producción, pretende que pase algo. El dispositivo de acompañamiento pretende que pase algo diferente. No es solo contención, no es el dispositivo de acompañamiento de víctimas de violaciones a los derechos humanos, también es acercar un vaso de agua, pero no es acercar un vaso de agua. A veces hay algo que se mediatiza en ese gesto, pero es una intervención que tiene una pretensión de producir subjetividad, fundamentalmente. Las personas humanas somos como nos nombran otros significativos, y somos como nos nombran las instituciones. Entonces, cuando una víctima de violaciones a los derechos humanos, es decir, cuando una persona que fue vulnerada en sus derechos, y seguramente, si son ese tipo de hechos, vulneradas en cuestiones muy fundamentales como su dignidad o como su integridad, va a encontrarse otra vez con un actor estatal
hace falta un dispositivo que haga algo en el medio, que medie algo, ¿no? En relación con los derechos humanos, el único que viola derechos humanos es el Estado, ¿no? Si es violaciones de derechos humanos, hay agente estatal, por acción o por omisión, pero hay agente estatal involucrado. Tengo la profunda convicción de que así como el Estado es el único que viola derechos humanos, no hay una potencia comparable con la del Estado en la posibilidad de reparación. No es el único lugar en el Estado donde la reparación sucede, pero sucede como en ningún otro, ¿sí? Porque no hay afuera del Estado, como decía Matías hace un rato, en relación con estas cuestiones. Me dispersé un poco, les pido disculpas. Por ahí el chat no pude dejar de mirarlo y decían, hablen de la vulnerabilidad. Es inevitable la tentación. Nombré la celeridad y dije que estar en los territorios y estar cerca donde suceden los hechos es la única manera de poder tomar en cuenta el espacio como parte del dispositivo y de poder tener una intervención temprana. La ley habla del enfoque diferencial nombrando fundamentalmente la vulnerabilidad. A mí me parece que la idea del enfoque diferencial da para mucho más. Por ejemplo, para comprender que hay ciertos colectivos que más habitualmente o fácilmente son víctimas de cierto tipo de delitos graves. Graves le voy a llamar ahora a los que afectan la dignidad y la integridad de las personas, hay muchas otras definiciones, o que son víctimas de violaciones a los derechos humanos. Entonces el enfoque diferencial para todas esas personas podría requerir de cuestiones diferentes, de intervenciones diferentes. Lo nombro ahora, hablé todo el tiempo teniendo presente a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en contextos democráticos, es decir, a las víctimas de violencia institucional. ¿Cómo hacer que funcione la posibilidad del acceso a la justicia y el ejercicio de los derechos de las víctimas y de la restitución de derechos en víctimas de violencia institucional, que en general son parte de colectivos fuertemente vulnerabilizados, con relaciones de altísima decepción y de altísima tensión con el Estado, y donde aparece un delito grave cometido por un agente estatal? La crudeza del sistema de administración de justicia recibe mal a estas víctimas, conoce a estas personas en general señaladas como perpetradores de delitos, ¿no? No como ciudadanos que pueden haber sido vulnerados por el Estado. El dispositivo de acompañamiento tiene que estar presente para fortalecer a estas personas que son frágiles frente al aparato estatal, ¿sí? Y son frágiles tanto para ser víctimas de violaciones a los derechos humanos, pienso en el funcionamiento irregular de las fuerzas de seguridad, pienso en las víctimas del delito de trata, pienso en la dificultad de la protección de las mujeres frente a los delitos graves por cuestiones de la violencia por cuestiones de género. En todas esas situaciones, la aparición concreta de un agente estatal que permita un lugar protagónico y activo de esas personas en el proceso de justicia, parece imposible que sucediera sin eso. Ese es el trabajo del acompañamiento. El acompañamiento no es solo un trabajo de contención, no es un trabajo terapéutico, en todo caso será el trabajo de acompañar a esa persona a que pueda acceder a una instancia terapéutica o de reparación de la salud, y fundamentalmente a que pueda transitar el sistema de administración de justicia haciéndose escuchar, digamos. En esos lugares donde los que tenemos la posibilidad de manejar muchos bienes culturales, como todos los que estamos acá, nos resulta difícil, ¿no? Hay otros que están mucho más alejados de eso. Si uno busca en las reglas de Brasilia las condiciones de vulnerabilidad, no aparece esto. Yo creo que excede las condiciones materiales de vulnerabilidad que uno podría relacionar con la pobreza, y que más bien tiene que ver con el lugar del valor que se le da a algunas víctimas y a la palabra de algunas víctimas y no a otras, ¿no? ¿Cuánto le cree el Estado, cuánto le cree el sistema de administración de justicia a un joven vulnerado por las fuerzas de seguridad? ¿Cuánto le cree a una mujer encerrada en su casa? ¿Cuánto le cree a una mujer en situación de prostitución?
¿Cuánto le cree el sistema de administración de justicia a los niños? Que le cree muy poco, ¿no? Todas las palabras no están habilitadas igual. Y las palabras en el sistema de administración de justicia están fundamentalmente habilitadas para ser un elemento más de una prueba. La asistencia a las víctimas tiene la potencia de poder recuperar la dignidad de esas personas a través de sus palabras. Los equipos interdisciplinarios tenemos un camino contra la corriente. Yo creo que esto es así, digamos, o a mí lo ofrezco como algo por si a otro le sirve, a mí me sirve entenderlo así. Me parece que los equipos interdisciplinarios tenemos el desafío de trabajar con gente que habla otros lenguajes, en posiciones contrahegemónicas en general, de los ámbitos donde nos movemos, y está bien, digamos, o a mí me gusta, a mí me entusiasma, pero es una condición que hay que tener presente. Una palabra más y cierro. Creo que porque queda la cuestión de la revictimización, ¿no? De la victimización secundaria, de alguien que vuelva a ser víctima por el contacto con la agencia estatal. Ahí el trabajo del equipo interdisciplinario, que nombré recién, es central. Y es contra la corriente, y es incómodo. Más incómodos están los que padecieron, así que no nos vamos a empezar a quejar por eso. Bueno, 25 minutos, me porté bien. Lu. No, yo solo aplaudí. Vos sos la moderadora, yo solo aplaudí. Muchas gracias, Laura. La verdad que me parece que has puesto en juego un montón de cuestiones que nos ayudan a repensarnos, sobre todo en esto de cuál es el rol del Estado y el sentido que vos le dabas en relación a que eso se constituye en el desarrollo de nuestra tarea cotidiana, ¿no? En el hacer de todos los trabajadores y trabajadoras que somos parte del Estado y algunos de los cuales conformamos parte de equipos interdisciplinarios que llevan adelante esta tarea. Me parece sustancial por ahí quedarnos con eso y en relación a lo que planteabas vos y también planteaba de alguna manera Mati, esta cuestión de recuperar la palabra, de las víctimas, de redefinir un poco, de repensar cuál es esta idea de víctima y cuál es el lugar que el Estado otorga a esta situación. Me quedo con algo que siempre intentamos trabajar por ahí en el interior del programa en el cual soy parte hoy, que tiene que ver con que el Estado tiene que empezar a escuchar, a reconocer, a otorgar lugares, pero no desde un lugar paternalista o desde un ideal de tutela y de hacer todo por él o por la otra, sino realmente generar estrategias para que las personas puedan construir su vida en términos de autonomía, con todo lo que eso implica, ¿no? Acá también miro el chat, ahí lo estamos mirando todos y todas. La verdad es que me parece que nos han dejado un montón de cuestiones para seguir pensándonos. Agradecerles de nuevo a los dos por haber sido parte de esta experiencia que nos ayuda a seguir trabajando y a seguir construyendo, digamos, en estos lugares que hoy ocupamos, que creo que tenemos que hacerlo con muchísima responsabilidad. Creo que no hay preguntas, sino más que felicitaciones y reconocimiento a la tarea. Les damos gracias. Sí. No, quería agregar que vengo siguiendo el chat un poco y me parece que muchas de las intervenciones se vinculan al rol, digamos, de la víctima en términos del proceso penal, que un poco también es lo que se va a abordar en la charla siguiente. Sí me interesa y me pareció muy interesante la intervención de los dos y muy enriquecedora para nuestro trabajo. Una de las cosas que cuando presentábamos la jornada la semana pasada hablábamos en relación a cómo se puede trabajar la interdisciplinariedad, esto un poco de lo que hablabas, Laura. Quería preguntarte cómo ustedes vienen trabajando en términos de, bueno, nosotros venimos revisando en conjunto con los equipos, trabajando sobre los protocolos que
bueno, tenemos la suerte igual que lo han escrito los mismos equipos, con lo cual es una tarea, digo, que uno siempre puede revisar para mejorar o para redeterminar algunos conceptos. En esto digo también los lineamientos sobre los que uno trabaja en relación al concepto de víctima. Mati, vos hablabas un poco de eso, ¿no? Y creo que Laura, vos sobre el final retomaste un poco cómo se amplía la visión sobre las víctimas en los momentos donde la perspectiva del gobierno o del Estado es la de la intervención constante o la del acompañamiento de la ciudadanía. Entonces, preguntarte un poco cómo es la característica de la interdisciplina en el trabajo cotidiano, en la atención a las víctimas, como un poco nosotros sobre lo que nos estamos replanteando, especialmente en acceso a la justicia, porque realmente asistencia a la víctima es una política pública que trabaja muy anclada en el abordaje psicosocial, concretamente, no solamente porque el protocolo tiene esa característica, sino también porque tiene muchos más trabajadores del área psicosocial que por ahí del área legal. Pero ¿cómo ustedes lo vienen pensando en relación a esta nueva perspectiva o este nuevo proceso que se inicia en tu dirección o con la tarea de esta nueva gestión en relación a el trabajo interdisciplinario? Sí, yo creo que yo llegué, lo que voy a decir ahora va a parecer que me excuso, pero un poquito. Yo llegué al Ulloa el 1 de febrero, y se nos vino la pandemia. Antes trabajé en la Dirección de Orientación a Víctimas del Ministerio Público Fiscal, antes trabajé en una Procuraduría de Violencia Institucional, y antes trabajé en un organismo de derechos humanos en la sociedad civil muchos años. En relación con los equipos interdisciplinarios, en el Ulloa tenemos en términos numéricos, una tradición y una pregnancia muy fuerte de muchas profesionales psicólogas, con un entrenamiento muy sofisticado. No es porque esté hablando del equipo que ahora me toca dirigir, pero la verdad con un entrenamiento muy sofisticado en el trabajo de acompañamiento con crímenes cometidos durante la dictadura. Y hay trabajadoras sociales, y hay sociólogas, y hay antropólogas trabajando en el equipo. Yo creo, o yo tengo la expectativa de que podamos hacer dos lineamientos que sí responderían a tu pregunta. Una es retomar nuestra presencia situada. Me gusta más decirle situada que decirle territorial, porque situada a veces va a tener que ver con la interlocución con los actores del sistema de justicia, a veces va a tener que ver con una intervención en un barrio, a veces va a tener que ver con la escena en un juicio, y a veces va a tener que ver con ir a encontrarnos con ustedes por una víctima que vive en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces me parece que esa es una de las cuestiones centrales. La gestión anterior retrajo, achicó, atacó estos lazos comunitarios. Si nosotros pensamos que algo de que la vida de todas las personas y la nuestra propia mejore tiene que ver con los lazos con otros, tenemos que nosotros hacer el movimiento de ir hacia allí, digamos. Hay que salir de atrás del escritorio, hay que salir del consultorio. Esto es una cuestión fundamental del trabajo del equipo interdisciplinario. El otro trabajo fundamental, creo, es el trabajo del equipo interdisciplinario para comprenderse en lenguajes distintos que enriquezcan hacia adentro. Eso es un trabajo, en mi opinión, sin fin. Eso es un trabajo que nunca termina de estar establecido. Cada equipo que tiene una conducción nueva escribe un protocolo nuevo y dentro de 3 años hay que volverlo a escribir. No porque esté mal, sino porque requiere de ese tipo de producción. Hay que poder, es muy complejo tener intervenciones específicas y sólidas conceptualmente y que se comprendan sin perder la especificidad, ¿sí? Es todo un aprendizaje ser psicoanalista y hablar con un abogado, y no dejar de ser preciso en el concepto psicoanalítico, pero que el otro te entienda. Ese es un trabajo fundamental, y yo creo que algo muy importante que tenemos que hacer, todos los que trabajamos en asistencia a la víctima, es que las disciplinas de todos los trabajadores que vienen con sus saberes y con sus trayectorias y con sus historias de participación comunitaria puedan hablarle al sistema de administración de justicia. Yo creo que ese es el lugar que hay que conmover. Yo creo que hay que lograr que las orejas de los jueces y de los fiscales y de los abogados defensores sean permeables a lo que tenemos para decirles. Si no, les vamos a decir unas cosas bárbaras y no vamos a cambiar nada.
Y ahí yo creo que tenemos que aprender otra vez del movimiento de derechos humanos y a las víctimas, que lograron hablarle al sistema de administración de justicia y hacer cambios, porque el norte es el cambio de las lógicas estatales. Entonces, ¿cómo los equipos interdisciplinarios se enriquezcan? ¿Sí? ¿Cómo las sentencias sean distintas porque hubo un trabajador social que intervino? Digo, como una pretensión, ¿no? Como un norte. Yo creo que las dos líneas son esas, la construcción de un lenguaje permeado por otras disciplinas y la intervención territorial. Situada es mejor, porque es Una más... pregunta. Hay otra pregunta que hacía María Alejandra, dice si cualquier equipo interdisciplinario con competencia en género y diversidad está capacitado para evaluar indicadores de riesgo en sus informes, o hay que tener alguna formación particular, además de la formación propia, digamos, de esos equipos. Hay que tener una formación particular. Hay que tener... perdón. No, ahora sí, te escuchábamos. Ahora no. Ahora sí. Sí. Hay que tener una formación particular, sí, hay que tener una información. Una cosa es la presunción que el equipo puede hacer de la fragilidad de esa persona y otra cosa es un informe de riesgo, sí, hay que tener una formación particular. Y creo que los que trabajan en esas temáticas o tienen que haber algunos integrantes del equipo, o tiene que haber un equipo cercano al que se consulta, o quizás con los años tenemos que lograr que todos esos equipos puedan tener alguna certeza en relación con esos indicadores. Por muchos motivos. Por un lado, esos informes de riesgo van a conducir la acción de los que pueden tomar medidas de protección para esas personas. Entonces, tienen que ser muy precisos y muy específicos. 2, no se puede, digamos, las personas se merecen un informe de riesgo sólido. Y 3, pedirle a un equipo que no maneja esos parámetros, que tenga que tomar una decisión, es una carga que va a deteriorar el trabajo. No digo ni que esté bien ni que esté mal, podríamos hablar de los derechos de los trabajadores, y sería importante, pero para decir una cosa pequeña, digamos, no sé si pequeña, puntual, para decir una cosa puntual, eso va a deteriorar el trabajo, porque un equipo que tenga que arriesgarse a señalar el riesgo de una situación sin tener elementos técnicos para evaluarlo, la va a pasar muy mal si se pasa de paternalista, llamémosle, y la va a pasar muy mal si se pasa de libertario. Lo dije a propósito sin palabras técnicas, ¿no? Entonces, sí, tienen que tener formación específica. Y si no la tienen, tienen que tener a quien consultar. Porque si no, digamos, si pasa algo malo, ese equipo está fuera de una tarea bien hecha durante unos meses. Es una pérdida muy grande. El daño a la víctima y el daño al equipo de trabajo. Hay que prevenir las dos cosas. Bien. Hay algunas otras preguntas. Yo creo que esta hace referencia, bueno, habla de una situación particular, pero hace referencia del acompañamiento de algunas personas que hayan formado parte como acusados en un proceso penal y que luego se determina, estimo, su absolución, porque dice es inocente. Bueno, ahí podríamos decir, vos por ahí, Laura o Mati, pueden hablar del protocolo particular que tienen acá en provincia. La determinación del concepto de víctima está claro en el protocolo, en relación a que habla de víctimas de delitos y de determinados delitos. Me parece que eso también es algo que en algún momento Matías hacía referencia, vamos a tener que rever y revisar, ¿no? Un poco, a veces cuando trabajamos con los criterios de víctimas y se reducen a determinados delitos o a víctimas de determinados delitos, acota mucho la capacidad de tarea o la capacidad que tenemos, la competencia en la tarea de los equipos, que de a momentos implican ciertas intervenciones. Vi, Mati, que habías sacado te cedo la palabra. No, simplemente me parece que Laura lo señaló en algún momento, el trabajo con víctimas muchas veces es un trabajo también con victimarios, porque
hay una mirada, no sé, nosotros trabajamos, por ejemplo, en procesos donde las víctimas son personas privadas de la libertad. Y esas personas son tratadas, son testigos quizás de hechos de violencia institucional y son tratadas por la justicia como victimarios, no son tratados como testigos, ni siquiera digo como testigos, ni hablemos de las víctimas, ¿no? Son tratados como victimarios. Personas que están privadas de la libertad, que están cumpliendo una condena por un determinado delito, no quita, ¿no? Una cosa no quita la otra. Obviamente, el ejemplo que pone el compañero es un ejemplo donde además, lo que podríamos decir, el trabajo de acompañamiento es como el trabajo me parece, de cualquier trabajador del Estado, a veces se encuentra con ciertos límites éticos. Y bueno, y ahí están las disciplinas, como vos dijiste, Lucía, ahí están los protocolos, y ahí está la formación disciplinaria, digo, ¿no? Para acompañar en esas decisiones. Me parece que todos hemos hecho ese trabajo y bueno, son decisiones éticas, ¿no? Sí, yo también agregaría que el pensar el acompañamiento con perspectiva de derechos es en el norte del acceso a derechos, ¿no? Y esas dos cosas, digamos, el acompañamiento con perspectiva de derechos es en el norte del acceso a la justicia, del acceso a derechos vulnerados. Y después en el concepto que no es el de nuestro ordenamiento, ni de la ley de víctimas, ni de los protocolos, del concepto de presunta víctima en los trámites de corte interamericana. Los trámites de corte interamericana son muy largos, duran 10, 15, 12, 17 años, y entonces, hasta que hay sentencia, nombran presunta víctima, que es toda persona que alega haber padecido ese delito, pero se presenta en el proceso alegando haber padecido ese delito. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. No está en posición del perpetrador, está en posición de que está buscando la restitución de un derecho, la reparación de un derecho vulnerado. Me parece que es por ahí. Y está bien que desde esa alegación personal podamos intervenir, ¿no? Bueno. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por haber estado. Eli, te cedo porque yo te copo, si no, soy una muy mala moderadora externa, quiero decirlo. Pero bueno, vamos y venimos. Con Eli ya estamos acostumbradas. Pero bueno, te dejo el cierre. Muchas gracias a los dos, de verdad. Gracias por haber estado. A vos, Lucía. Tranquilú, estamos, nada, yo tan solo agradecer, creo que sobre todo esto del trabajo interdisciplinario me parece que es súper importante y súper necesario pensarlo como un proceso que es un proceso no acabado, justamente que se construye todo el tiempo, desde un espacio de respetar las diferentes trayectorias o diferentes saberes y construir un lenguaje compartido, ¿no? Esto que decía Laura en algún momento, yo trabajadora social, hablar con un abogado, con una abogada, tengo que hacerme entender, tengo que de alguna manera transmitir cuál es el posicionamiento de la disciplina que represento en este caso, y poder construir a partir de eso un pensamiento común o colectivo que permita una intervención en la dirección de lo que ustedes están diciendo o han planteado. Me quedaría con esto como para seguir pensándolo. Muchas de las preguntas que se han hecho en el chat refieren a la Administración de Justicia. En el próximo encuentro, ahora tan solo en un ratito, nos va a acompañar el doctor Gabriel Vitale, que es juez de garantía. Creo que vamos a tener la oportunidad de hacerle muchas preguntas en relación a esto que hemos conversado. Así que si les parece, nada, volver a agradecerles y tomarnos un ratito de descanso para volver a ingresar a las 5 y compartir el encuentro con Gabriel, que creo que también va a tener mucho que aportar. Muchas gracias a todos y a todas y damos un ratito para descansar. Ahora nos vemos, Lu. Gracias, Eli. Saludos. Chao, Laura. Gracias, Mati. Gracias, Laura. Gracias, gracias a ambos. Ahora a todos que no se queden, que se queden conectados, los que se van a quedar,
que solo apaguen el micrófono y la cámara, o el micrófono solo, pero por lo menos el micrófono, así no queda todo el volumen de todas las personas que están conectadas, pero que igual si quieren volver a entrar va a estar abierto el Zoom, pero digo que no es necesario desconectarse. Genial.